Amigos del canal y para las personas que vienen sumándose día tras día a la presente comunidad, para la presente oportunidad vamos a continuar, amigos, con la clase número 2 acerca del curso que estamos empezando en realidad de contabilidad para no contadores, en referencia o en todo caso enfocando para aquellas personas que en sí están o tienen un negocio o están pensando en sí emprender. Pero también de más está decir que sirve también este curso para las personas que quizás tienen o desean actualizar algún concepto contable. Entonces, sin más preámbulos, amigos, vamos con esta clase número 2. La clase anterior, amigos, estuvimos hablando acerca de los aspectos generales, para la presente oportunidad también vamos a seguir hablando de cierta manera de los aspectos generales, pero vamos a ir ya aterrizando clase a clase en los conceptos claves de las cuales quiero que entiendas o quiero que tengas en referencia para poder manejar o para poder en sí entender el aspecto básico de lo que respecta a la contabilidad dentro de un negocio. Lógicamente lo estoy tratando de realizar con el mayor entendimiento, utilizando menos tecnicismo que un profesional que ha estudiado esta rama o esta carrera pues debe tener en conocimiento, para la cual la contabilidad tiene que ser, por ejemplo, si ya tienes un negocio o estás en sí iniciando un negocio o tienes una idea de negocio, llevar la contabilidad debe ser una rama o un área dentro de ella pues de manera legal, de manera obligatoria, cosa que también la contabilidad, ya lo he dicho hasta el cansancio, te ayuda a planificar, te ayuda o te da una imagen de la realidad financiera o de la realidad o de la situación económica de tu emprendimiento. Es por eso que la contabilidad es en sí dentro de un emprendimiento un motivo legal para tener en cuenta de las situaciones que vaya a suceder, tanto de los movimientos económicos, tanto de las proyecciones que se vaya a tener o que se vaya a dar en situaciones, valga la redundancia, en el futuro. Por eso es que la contabilidad permite, aparte que te da esa situación, aparte que te da una imagen clara del aspecto económico, del aspecto financiero o también del aspecto legal, te da un aspecto también o te hace que puedas tener en cuenta de cuánto es que es tus obligaciones frente a terceros. Y más aún, amigos, si hablamos de terceros, estamos hablando para cumplir con nuestras obligaciones o para cumplir con las obligaciones ante la administración tributaria, a lo que llamamos la SUNAT. ¿O qué es lo que tenemos que cumplir ante la SUNAT? Pues son aquellas obligaciones fiscales, es decir, de pagar los impuestos, que es lo que una de las partes o una de las especificaciones que te ayuda en sí a cumplir con las obligaciones fiscales, es llevando de manera ordenada la contabilidad de tu negocio con el fin de que puedas tener al día el pago de tus impuestos, ya que será la única manera, si llevas una contabilidad, de tener o de estar apegado de acuerdo a la legislación laboral, a la legislación tributaria o en todo caso a las leyes locales de tu región, de tu país. Entonces es por eso que, amigos, la contabilidad pues ayuda mucho a llevar estas cositas. Otro de los motivos legales que tenemos que tener en cuenta es que también, aparte de que te da una noción, un panorama de tus obligaciones ante terceros, es que también de no llevar de manera correcta o de no tener en sí la debida o de no darle la debida importancia a la contabilidad, pues vas a estar ante problemas o te vas a meter ante problemas. ¿Por qué? Porque no cumplir con las obligaciones fiscales, no cumplir ante la SUNAT o no pagar tus obligaciones o no pagar tus impuestos, en otras palabras, pues esto a la larga va a traer problemas
financieros, problemas económicos, problemas tributarios. ¿Por qué? Porque si no se pagan los impuestos en su debido tiempo y con su respectivo monto, pues muchas de las empresas pues se vienen o se los embarga. ¿Y quién los embarga? La SUNAT. ¿Por qué? Porque simplemente no cumplió con declarar, porque no cumplió con informar cuánto es que está generando de ingresos o cuánto es que está generando de egresos. Es por eso, amigos, que una vez más vuelvo a recalcar que la contabilidad pues ayuda a tener bajo control esas situaciones. Si lo vemos desde esa manera de cumplir con la obligación ante la administración tributaria o ante el fisco. Otro también motivo de la cual es importante que tengamos la contabilidad dentro de un negocio es porque ayuda a evaluar la situación financiera. Ya también en la anterior clase te hablé acerca de los conceptos, acerca de qué sirve, pero también el motivo que tenemos que tener en cuenta dentro de un negocio es porque nos ayuda a evaluar la situación financiera. No basta, ojo amigos, no basta que con observar o con ver cómo es que va el movimiento de tu cuenta bancaria, el movimiento de la cuenta corriente de tu negocio. No basta con ver esa situación. La contabilidad no específicamente se centra en llevar los egresos y egresos del dinero o el flujo de dinero, ¿no? También se basa en tener la documentación, también se basa en tener ciertos papeles de las cuales pues se tienen que llevar el control máximo, ya que eso también te va a permitir generar un poco o más rentabilidad. Por eso es que la contabilidad pues te da una visión, te da una imagen, te da un panorama, te da un real de la perspectiva de la situación económica, de lo que va en torno, de lo que influye en sí, ya sea macroeconómico o macrofinanciero dentro de la empresa, las situaciones que vienen a tu favor o las situaciones que están en contra. También lógicamente la contabilidad predice el futuro de acuerdo a las evaluaciones. Ya eso se utiliza a través, por ejemplo, de las estaciones del año, ¿no? Por ejemplo, tienes un negocio, proyectas para cierta estación del año que es invierno, por ejemplo, que tu producto o tu servicio que estás ofreciendo para ciertas estaciones, pues muchas de las veces un producto o un servicio que ofreces en esas estaciones pues se estancan, ¿no? Entonces la contabilidad que te permite que cambies de estrategias, que cambies de políticas o que cambies inclusive de la modalidad de servicio o de producto para ciertas épocas. Entonces eso es lo que evalúa también de acuerdo a los factores económicos, de acuerdo a los factores también tecnológicos, financieros. Ven amigos que hasta aquí la contabilidad, como pueden apreciar o como pueden ver, es sumamente importante que lo tengamos presente dentro de un negocio, porque ayuda a evaluar, porque ayuda también a planificar y porque sobre todo ayuda para tomar las mejores decisiones en el aspecto que más nos importa como seres humanos o como empresa, el aspecto de la economía o en todo caso el dinero, ¿vale? Por ejemplo, cómo nosotros dentro de nuestro negocio podemos controlar, podemos visualizar o qué factores o cuál es la imagen que nos va a permitir para llegar a cierto punto, ¿no? Si tenemos el control llevando lógicamente la contabilidad, por ejemplo, una imagen clara que nos puede dar es las cuentas por cobrar. ¿Y qué es las cuentas por cobrar? Pues son las ventas que realizamos a nuestros clientes y los dejamos quizás para cobrar de acá a 10 días, a 30 días que comúnmente se da, o a 60 días. Entonces, ¿qué es lo que te dice la contabilidad? Te dice, ¿sabes qué? Fulano de tal, Juan Pérez, te debe 1000 soles o 1000 unidades monetarias que te va a pagar a 60 días. Entonces, fíjense que ya llevando un control adecuado, tenemos entonces proyectado que dentro de 60 días vamos a tener solvencia económica o vamos a tener dinero disponible, que lo podemos utilizar lógicamente
para también futuras obligaciones, futuros endeudamientos que podemos tener. La contabilidad, aparte de no solamente ver el aspecto de ingresos, es decir, el aspecto de cuentas por cobrar, también ve el aspecto de las deudas, el aspecto de obligaciones que vamos a tener frente a los terceros. Por ejemplo, tenemos personal y digamos que lo vamos a pagar a fin de mes. Tenemos cierta cantidad de personal, proyectamos o tenemos el dato de cuánto es que lo vamos a pagar al personal, y tenemos ya también proyectado planillas o sus salarios o sus remuneraciones que tenemos que pagar mes a mes. Entonces ese es el control básico de las deudas que tenemos, en este caso frente a nuestro personal. También ayuda a controlar los gastos operativos, los gastos básicos que comúnmente aquí enrolla este tema: el pago de la luz, el pago del alquiler, el pago del agua, ¿no? Entonces también tenemos un control óptimo de las cuales pues tenemos en sí los gastos operativos, y más aún tenemos el control de los cuales pues es sumamente importante, de las cuales en la empresa o en todo el negocio pues se pone más énfasis, ¿no? El control del flujo de caja, es decir, de cuánto dinero es que tiene día tras día, en qué se está utilizando, para qué se va a necesitar, en dónde se va a invertir, y aspectos así que ayudan en sí a tomar las decisiones, siempre y cuando, como les vuelvo a mencionar, se lleve de manera correcta o se toma la debida importancia la contabilidad dentro de un negocio. Ahora, amigos, también es importante que para tener todo lo que anteriormente te mencioné, las cuentas al día. ¿Y qué es lo que te permite tener las cuentas al día? Lógicamente, la contabilidad. ¿Por qué? Porque la contabilidad pues hace un registro de todos los hechos económicos de un negocio, de tu empresa, día a día. No solamente de una empresa, quizás muchas de nosotros sin darnos cuenta, no es que muchos, todos nosotros sin darnos cuenta estamos haciendo contabilidad día tras día. Por ejemplo, ¿no les ha pasado que cuando llega a fin de mes, por ejemplo, se sientan y se sacan cuentas, ¿verdad?, de cuánto es que se tiene que pagar de agua, de cuánto es que se tiene que pagar de alquiler del cuarto, yo qué sé, de cuánto es que se tiene que pagar del seguro de carros, de cuánto es que se tiene que pagar de tu teléfono, de internet, ¿no? Entonces tú ya estás sacando cuentas de tus obligaciones o de tus deudas, o cuánto es que le debes a fulano de tal, cuánto es que le debes a Juan Pérez. Entonces ya con esa planificación, tú sin queriendo ya estás haciendo el control a través de la contabilidad. Pero si nosotros ya lo llevamos al ámbito empresarial, pues esto ya se va a registrar en papeles o se va a registrar en libros contables, que más adelante te voy a detallar cuáles son. Es por eso que la contabilidad te permite tener las cuentas al día. Quizás dentro de nuestros gastos y egresos personales es controlable porque lo hacemos simplemente al final del mes o cada quincena o cuando tenemos que pagar, pero en caso de un emprendimiento, en caso de un negocio, estas cuentas tienen que estar actualizadas día tras día. ¿Por qué? Porque los hechos económicos suceden a cada instante, a cada rato, ¿ok? Por la misma operatividad de la empresa. ¿Y por qué debemos en sí tener las cuentas al día? ¿O qué es lo que nos va a permitir tener las cuentas al día? ¿Cuál va a ser nuestro respaldo? ¿Cuál va a ser el respaldo en sí de la empresa? Va a ser el respaldo de toda la documentación que generan los hechos económicos. Ojo, es importante que se conserve, que se archive, que se registre todo lo que está sucediendo dentro de la empresa día tras día. Por ejemplo, el sustento ante la administración tributaria o ante el fisco va a depender muchas de las veces de los comprobantes de pago. Tal es el caso, por ejemplo, de facturas, de tickets, de recibos por honorarios, entre otros documentos o entre otros comprobantes de pago, de las cuales están norma 2, de las cuales están legislados para que nosotros podamos sustentar ante el fisco de todos los movimientos. Aparte, también nos va a permitir para tener el control interno de nuestros egresos y de los ingresos de un negocio. Es por eso que siempre se tiene que tener en consideración la conserva o el cuidado o el archivo de toda la documentación que se necesita. Recuerden que
un control adecuado ante una documentación ordenada, será una contabilidad que esté al día y sin ningún problema. Bien amigos, entonces para eso es lo que nos permite tener en sí la debida importancia, o debemos darle la debida importancia a la contabilidad dentro de un emprendimiento. Y aquí pues dentro de este curso vamos a aprender cómo tenemos que darle esa debida importancia y cómo es el manejo en sí. Bien, entonces amigos, hasta aquí la clase número 2. Espero que haya sido sobre todo entendido este tema y seguramente en la medida que ya avancemos también lo vamos a ir desarrollando. Y sobre todo, si tienen alguna duda, alguna queja, sugerencia, pues no duden en hacerme llegar, que gustosamente estaré aquí para apoyarles. Sin más amigos, hasta la próxima.